Buenas noches, alumnos. Gracias a los alumnos que están conectados o los que se vayan conectando un ratito más. Bienvenidos a esta sesión síncrona del día de hoy, 15 de julio del 2024. Siempre lo digo por respeto a aquellos alumnos que entran en tiempo y forma la conexión. Vamos a dar inicio con nuestra clase, con nuestro curso de capacitación de la Universidad Ciudadana de Nuevo León para la especialidad de licenciatura en informática administrativa. En este caso, esta semana vamos a ver el capítulo número 10, que habla de lo que viene siendo la cuenta, movimientos y saldos, donde vamos a explicar un poquito qué es una cuenta, qué significa un movimiento deudor, un movimiento acreedor, y lo que vienen siendo los saldos de cada una de estas cuentas y dónde los vemos reflejados dentro de la contabilidad comercial. Aprovecho también para comentarles que esta semana ya está, bueno, el día de hoy se terminó de evaluar lo que viene siendo la semana pasada. Por ahí la semana pasada, que fue la semana número 8 del 8 de julio, el 14 de julio, tenemos una actividad muy puntual, la cual ya está evaluada hasta el día de hoy. Todos aquellos alumnos que presentaron este, lo que viene siendo su tarea ya está evaluada. Por ahí creo que falta uno, pero es un tema ahí que tengo que yo ver más adelante. De ahí para adelante todos los alumnos ya están evaluados. Y para esta semana solo vamos a tener una actividad de score que va muy ad hoc o muy relacionado, más bien dicho, con lo que viene siendo este capítulo, que es el capítulo número 10, que es la cuenta movimientos de saldos. Para aquellos alumnos que también ya tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma, quiero hacerles los siguientes comentarios. Si se fijan, obviamente ya está por ahí publicada la semana número 9, que es la que estamos cursando y donde vamos a ver este capítulo, pero también ya se aperturaron la semana 10 y la semana número 11. La semana 10 corresponde del 22 al 28 de julio y la semana 11 del 29 de julio al 4 de agosto. Entre estas dos semanas hay dos actividades que se llaman trabajo de regularización y video de puntos extra, y me voy a permitir explicarles qué significa esto. Obviamente estas actividades están abiertas a partir de la próxima semana, que es el 22 de julio, y constan de lo siguiente. El trabajo de regularización es para todos aquellos alumnos que por alguna situación muy puntual no pudieron presentar el examen parcial. Este trabajo de regularización hace las funciones, o no las funciones, viene a sustituir en un porcentaje alto lo que viene siendo el examen parcial. Es para todos aquellos alumnos que no lo presentaron y que pues obviamente quieren regularizar su curso. Y hay otra actividad que es el video de puntos extra. Este video o esta actividad está dirigida a aquellos alumnos que quieran mejorar su promedio, ya que en el transcurso de lo que va de este curso de capacitación han dejado de presentar algunas tareas y con esto pueden regularizar un poquito esas tareas. Un punto es un punto adicional que obviamente se consideraría dentro de la calificación final. Estas dos actividades como tal son actividades no son obligatorias, son ahora sí que opcionales para aquellos alumnos que las quieran realizar. Si las realizan va a mejorar su promedio y si no las realizan no les va a afectar. Y reitero, trabajo de regularización habla de lo que viene siendo para aquellos que no hayan, o más bien dicho, puede ayudar a aquellos alumnos que no hayan presentado el examen parcial, y el video de puntos extra para aquellos alumnos que tengan una o más tareas pendientes y que quieran realizarlos. Reitero, estas dos actividades no perjudican su calificación en dado caso que lo realicen, pero sí les ayudaría en dado caso de que las pudieran llevar a cabo. ¿Okay? Ya la próxima semana que empecemos con la semana número 10, donde vamos a ver el capítulo número 11 que habla de registros y operaciones, vamos a hacer un poquito más de énfasis en estas dos actividades. Obviamente, estas dos actividades están abiertas desde el 22 de julio hasta el 4 de agosto, es decir, que van a estar abiertas entre la semana 10 y la semana 11, donde prácticamente en la semana 11 ya estaríamos dando por terminado nuestro curso de capacitación de este curso de contabilidad 1, donde veríamos en la semana 11 el capítulo número 12, que habla de las principales cuentas que se emplean en la contabilidad comercial, que muchas ya las vimos, y el registro contable y el efecto fiscal que tiene el impuesto al valor agregado dentro de la contabilidad, pero eso ya lo veríamos más adelante. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, sino para ya comenzar con la explicación de la clase del día de hoy. No, todo bien, todo bien. Ok, gracias. Vamos a iniciar. Todo bien.
Gracias, muy amables. Vamos a iniciar con la explicación. Por ahí voy, una diapositiva que está publicada ahí en la plataforma para que ustedes la puedan ver. Está dentro del bloque para esta semana de este capítulo número 10. Nada más es importante que la bajen por si quieren tomar notas y que obviamente nos va a servir para lo que es nuestro examen final. Nada más, por favor, si alguien me dice si la pueden ver para ya iniciar con la explicación. Gracias, muy amable. Vamos a iniciar. Se ve. Muy bien, muchas gracias. Como ya les comenté, ese es un tema, un capítulo muy corto, es relativamente muy sencillo de explicar. Sencillo en el aspecto de que son temas muy conceptuales, pero sí es importante que vayamos haciendo un match, vayamos haciendo una relación de este capítulo como lo que hemos visto en capítulos pasados o como lo que hemos visto en temas pasados. Ya mencionamos, así como introducción, que ya en temas anteriores se ha indicado, nos hemos dicho que para conocer la situación financiera de una empresa o la pérdida o utilidad generada durante un periodo contable, es necesario elaborar dos estados financieros básicos que ya todos, inclusive la semana pasada vimos el segundo, que era el estado de resultados. El balance general obviamente nos muestra la situación financiera de la empresa a determinada fecha. El balance general comparativo nos muestra, como su nombre lo dice, el comparativo de dos periodos para ver qué tanto han sufrido qué tantas alteraciones han sufrido las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital dentro de la contabilidad, y con esto podamos tomar decisiones para saber si estamos efectuando o no la gestión correcta de nuestro negocio. Y el estado de resultados, pues obviamente también lo podemos hacer comparativo si lo quisiéramos ver desde una manera pérdida. Perdón, para determinar la pérdida de utilidad de una empresa en un periodo determinado. Este estado financiero pues, nos muestra nuestros ingresos, nuestros costos, nuestros gastos y obviamente determina nuestra utilidad o nuestra pérdida contable dentro de un periodo que ya vimos que va dentro del capital contable en el balance general. Pero también hemos dicho que para conocer o para poder determinar cuáles son los valores, aunque se elaboran dichos estados financieros, es necesario llevar registros especiales para controlar en ellos los aumentos y disminuciones que realizan o que originan las diferentes operaciones dentro de la contabilidad o dentro de la operación de una empresa. Obviamente estos registros pues, hacen que estas alteraciones o estas operaciones hagan que nuestras cuentas de activo, pasivo y capital contable de la empresa tengan pues ahora sí que un sinfín de movimientos. Hay que recordar que existe un concepto económico que se llama negocio en marcha, en el cual pues, el negocio está constantemente moviéndose y obviamente se refiere a que estamos constantemente moviendo las diferentes cuentas que afectan el patrimonio de la empresa, derivado de las operaciones contables que se llevan a cabo, de las operaciones que se llevan a cabo. Hay que recordar, y siempre lo remarco mucho, que cuando nosotros estamos llevando la contabilidad de una empresa o la contabilidad nos sirve para tomar decisiones y verificar que la información sea correcta y tomar decisiones en base a esa información. Entonces nosotros tenemos que agarrar esa información y obviamente tener la certeza de que, como les mencionaba ahorita, de que sea verídica y que obviamente tenga las características de que sea oportuna y que sea veraz para tomar las decisiones correctas que obviamente nos vayan a llevar a cabo, cumplir con un concepto estratégico que en el ámbito los que han tenido la oportunidad de trabajar, dependiendo del negocio en el que estén trabajando, hay algo que se llama planeación estratégica que nos dice cómo queremos posicionar nuestro negocio con el paso del tiempo. Existe una misión, una visión, un cuadro de valores y que obviamente toda esa estructura nos lleva a posicionarnos. Y obviamente pues tenemos que basarnos mucho en la parte de la información financiera. Mucha de la información financiera que emana de la contabilidad, reitero, no es otra cosa más que el producto de sus operaciones. Si yo compro mercancías para vender, ya estoy afectando mis cuentas de activo. Si, independientemente si la compro a crédito o no, ya hemos mencionado cómo se registran algunos de estos conceptos. Si vendo mercancías, si pago el seguro de gastos de contraincendio del negocio, si pago la energía eléctrica, si pago el recibo de teléfono, si pago una nómina, si me cobra el banco una comisión bancaria, si pago un interés por un crédito hipotecario, si me pagan intereses por una inversión, si le presto dinero a un empleado, si compro un activo fijo, si anticipo un dinero para un beneficio en el futuro, como el caso de los activos diferidos, todo eso
pues obviamente hace que nuestras cuentas tengan, que nuestras contabilidades estén en constante movimiento. ¿Dónde registramos todas esas operaciones? Como dice el capítulo, ¿cómo se llama este capítulo? La cuenta, movimientos y saldo. ¿Qué es una cuenta? Es donde vamos a registrar de manera sistemática cada uno de los rubros de activo, pasivo, capital, ingresos, costos, gastos, otros ingresos, otros gastos e impuestos, para poder tener un control de dichas operaciones. Obviamente cada cuenta tiene una nomenclatura y tiene una definición, una clasificación, atendiendo al estado financiero que se trate. No le voy a poner a la cuenta de bancos, no sé, ingresos, o no le voy a poner a la, o no la voy a registrar la cuenta de bancos en resultados, sino la tengo que registrar en balance final. Pues ahorita vamos a definir lo que es una cuenta, qué nombre se le puede poner y cómo se clasifican estas cuentas, que ya la mayoría ya las hemos visto, pero es nada más para ejemplificar que los saldos de las cuentas que nosotros tenemos después de haber realizado los diferentes asientos contables son los saldos con los que nosotros elaboramos nuestros estados financieros. ¿Okay? ¿Qué es una cuenta? Es el registro donde se controlan ordenadamente las variaciones o alteraciones que producen las operaciones en los diferentes elementos o conceptos del activo, pasivo y capital contable de la empresa. Obviamente, recuerden que cuando hablamos de capital es porque estamos haciendo movimientos de activo o pasivo, o en su defecto estamos teniendo ingresos o egresos dentro del estado de resultados que hacen que nuestra pérdida aumente, nuestra utilidad disminuya, o nuestra utilidad aumente, nuestra pérdida disminuye y forma parte del capital contable. ¿Okay? Entonces, cada cuenta es un registro especial donde vamos a llevar a cabo todos los cargos y abonos, que son los asientos contables, de cada una de las operaciones financieras que se llevan en el día a día en una empresa. Cuando pasemos al curso de contabilidad 2, ahí vamos a ver ya lo que son los libros contables, qué es una balanza de comprobación, qué son asientos de ajuste, qué son cuentas colectivas. Pero ahorita es importante conocer que en las cuentas donde vamos a registrar todas las alteraciones que sufren los diferentes rubros de los estados financieros. ¿Okay? Obviamente, para eso existen reglas que vamos a ver, ya vimos algunas que se hace una anotación en el cargo, otra en el haber, un aumento en el activo, un aumento en el pasivo, pero eso ya lo vamos a ir viendo conforme la práctica en el segundo curso de contabilidad. ¿Con qué nombre le debemos designar a la cuenta? El nombre que se le asigne a una cuenta debe de dar una idea clara y precisa del concepto o elemento que controla. Por ejemplo, cuando veamos las cuentas de activo, recordando que las cuentas de activo dentro del balance general se clasifican en activo circulante, fijo o diferido, atendiendo a de mayor a menor grado de disponibilidad o de fácil conversión en efectivo. Las cuentas de pasivo son circulante, fijo y diferido, pero atendiendo a su mayor grado de exigibilidad. Obviamente, cada rubro que emana en las cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos, etcétera, tiene que dar una idea clara. Si nosotros vamos a abrir una cuenta que se llame caja, de acuerdo a lo que vimos en las diferentes y en la definición de cada una de esas cuentas, pues donde vamos a tener los registros de todos aquellos bienes en efectivo que tengamos y que son resguardo y propiedad de la empresa. Si vamos a darle un nombre a la cuenta de donde hacemos los depósitos de todos los cobranzas que hacemos nuestros clientes, las aportaciones de los socios que hacen o los diferentes ingresos que tengamos, pues le vamos a dar el nombre de bancos. Si tenemos una cuenta donde vamos a registrar las ventas las ventas por concepto de enajenación o venta de mercancía, valga la redundancia, pues vamos a utilizar la cuenta de ventas dentro del estado de resultados. Si un cliente si nosotros vamos a registrar todas las devoluciones que nos hacen los clientes porque la mercancía no era lo que esperaba, porque estaba defectuosa, etcétera, ¿dónde las vamos a registrar? En devoluciones sobre venta. Si vamos a comprar un terreno, pues no lo vamos a registrar en pasivo ni lo vamos a registrar en activo circulante, le vamos a tener que poner el nombre de terreno y va dentro del activo fijo. Entonces, el nombre de la cuenta, como dice esta diapositiva, tiene que dar una idea clara y precisa del elemento que controla. No podemos registrar en la cuenta, por ejemplo, aquí que nos hace el ejemplo de la cuenta de caja, pues ahí no vamos a registrar el valor de las mercancías. Existe una cuenta de mercancías, ¿ok?
A eso se refiere con el nombre que debe dar una idea clara y precisa del elemento que controla y que obviamente sea ese elemento, que no podamos registrar otro tipo de cuentas o otro tipo de movimientos que no van con esa cuenta, ¿ok? Clasificación de las cuentas. Las cuentas ya lo mencionamos ahorita y aquí ahora sí que este diagrama así muy sencillito ejemplifica cómo se clasifican las cuentas. Más adelante ya en contabilidad 2 vamos a ver un poquito más de cuentas de orden, mercancías en tránsito y otra serie de cuentas que van dentro de estas mismas, pero ya son ahora sí que temas mucho más específicos. Pero a grosso modo, de manera muy general y de manera muy puntual, perdón, las cuentas se clasifican en tres grupos principales: cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de capital. Cuando hablamos de activo, pues ya mencionamos que son todos aquellos derechos, todos aquellos bienes propiedad de la empresa, circulantes, fijos y diferidos. Cuando hablamos de pasivos, son todas las deudas, todas las obligaciones, circulantes, fijos y diferidos. Cuando hablamos de capital, es el patrimonio neto que tenemos o la resultante de restar el total de nuestros activos, el total de nuestros pasivos y tenemos nuestro capital contable. Obviamente hay que entender que estos tres rubros que ya mencionamos son de balance, son cuentas de balance general, que ya vimos que el balance general se puede presentar en forma de reporte, en forma de cuenta, pero siempre respetando la regla de la partida doble, que es la forma en la que registramos nuestros asientos. Y aquí en la parte de abajo, si se fijan, tenemos tres conceptos básicos que son ingresos, costos y gastos. Esos ingresos, ventas, costos, costo de venta, gastos, gastos de operación como financieros, como administración, como venta, son cuentas de resultados o del estado de resultados o de pérdidas y ganancias, que son las que vimos en la clase pasada, y que cada que estas cuentas se muevan, obviamente van a hacer que nos va a determinar una utilidad, una pérdida que va dentro del capital y que obviamente hacen que ese capital aumente o disminuya, pero por eso es bien importante tener en cuenta que las cuentas no nada más son cuentas de balance, son, valga redundancia, son cuentas de balance y son cuentas de resultados. ¿Ok? Cuentas de activo, ya lo hemos mencionado en clases pasadas, son las cuentas que controlan o verifican las alteraciones que generan las operaciones realizadas de los diferentes recursos, bienes o derechos que integran el activo de la empresa. ¿Cuáles son las cuentas de pasivo? Son las cuentas que controlan, verifican las alteraciones que generan las operaciones realizadas en las distintas obligaciones, deudas o compromisos que forman el pasivo de la empresa. Cuentas de capital son las que verifican las alteraciones que generan las operaciones de los diferentes ingresos, costos y gastos que constituyen la utilidad neta obtenida por la empresa. Utilidad o pérdida neta según sea el caso, que es lo que yo les mencionaba aquí. No puede existir un balance general sin un estado de resultados. Siempre tenemos que estar operando, tenemos que estar vendiendo, la mercancía nos cuesta, tenemos gastos. Y al final tenemos una utilidad, una pérdida que forma parte de este capital contable. ¿Ok? Por eso cuando empezamos el curso, les decía yo que el balance general y el estado de resultados son estados financieros que están entrelazados entre ellos mismos y que no puede existir uno sin el otro, porque siempre va a haber una utilidad, una pérdida y siempre tenemos una situación financiera determinada a una fecha determinada. ¿Ok? Ahora sí vamos, ya vimos lo que es una cuenta, que es el registro donde llevamos a cabo las diferentes operaciones, etcétera. Ahora sí vamos a ver cuál es la estructura de la cuenta. Vamos a meternos ahorita a verlo de una manera muy genérica. Nosotros los contadores le llamamos al esquema o a la estructura de la cuenta, les llamamos esquema de mayor o cuenta T. En esta cuenta T nosotros vamos a registrar todas las operaciones que tengamos eh, dentro de un periodo contable, es decir, vamos a registrar todos los cargos y todos los abonos dentro de esas cuentas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Esta cuenta podemos poner la cuenta de banco, la cuenta de clientes, deudores, mercancía, terrenos, mobiliario y equipo de cómputo, equipo de transporte, rentas pagadas por anticipado, rentas cobradas por anticipado, acreedores diversos, etcétera. Cada cuenta va a tener cargos y abonos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que conforme estamos registrando las cuentas, pues hay veces que pagamos cuentas, hay veces que aumentamos cuentas, entonces siempre van a tener cargos y abonos, recordando y entendiendo que la forma en la que se registran todas las operaciones, esto es bien importante, todas las operaciones contables o financieras de una empresa
es a través de algo que se llama asientos de diario y que obviamente forman o están conformados o se debe de respetar la regla de la partida doble. Yo no puedo, un ejemplo, si a mí me paga un cliente un dinero que me debe, yo tengo que cancelar ese adeudo que tiene el cliente conmigo. Es una cuenta por cobrar, es una cuenta de activo circulante. Pero como me está pagando, tengo que aumentar ese dinero ¿dónde? En la cuenta de banco, suponiendo que me haga una transferencia electrónica. Entonces, ¿qué asiento contable hago? Suponiendo que me pagara 100,000 pesos, le cargo a la cuenta de bancos 100,000 pesos haciéndole una anotación en el debe o en el cargo y le abono la cuenta de clientes a otra cuenta T que diga clientes y por la misma cantidad de 100,000 pesos. Y ahí se respeta la regla de la partida doble que nos dice que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad, siempre y cuando sean asientos simples. Cuando son asientos compuestos, se puede, valga redundancia, componer de varios cargos y un crédito o un cargo y varios créditos, pero siempre que la suma del movimiento deudor y acreedor sea la misma cantidad. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Okay? ¿Qué es el debe? Es la columna del lado izquierdo dentro de este esquema de mayor o cuenta T. A final de cuentas, cuando nosotros ya utilizamos registros electrónicos y que de hecho, lo reitero, lo vamos a ver en el curso de contabilidad 2, pues ya todo esto ya no lo hacemos manual, pero es importante que conozcamos la teoría de cómo se lleva a cabo el registro de las operaciones. ¿Qué es el haber? Es la columna del lado derecho. Cuando cargamos o debitamos es cuando hacemos una cantidad o hacemos un registro contable en el debe o en el lado izquierdo de la cuenta. Cuando abonamos o acreditamos, anotamos una cantidad en el haber o en el crédito de la cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que esta sea la cuenta de bancos y que el día de mañana hago la cobranza que les puse ahorita. Cargo a bancos con abono a clientes. Ya se respeta, acá tenemos otra cuenta T que diga clientes, abono a clientes por 100,000 y cargo a bancos por 100,000. Pero ¿qué pasa si yo ese mismo día en la tarde voy a pagarle a un proveedor? ¿Qué asiento contable de hacer? Vamos a suponer que le voy a pagar 50,000 pesos. Como la cuenta de proveedores para aumentarla hay que abonarla atendiendo a su naturaleza. Por eso digo que es bien importante conocer la naturaleza de las cuentas para poder saber cuándo se cargan y cuándo se abonan, dependiendo de la operación que se vaya a registrar. Le cargo a la cuenta de proveedores por la cantidad de 50,000 pesos para cancelar el saldo y le abono a la cuenta de banco 50,000 pesos. Suponiendo que ese mismo día esta cuenta no haya traído un saldo inicial, o, vamos, para no meternos en temas, le cargué 100,000 y le aboné 50,000. ¿Cuál es el saldo que debe traer la cuenta? Ya nada más trae 50,000. ¿Por qué? Porque hubo un incremento en el activo por 100,000 pesos, pero también hubo una disminución del activo por 50,000 pesos, por lo cual su saldo es de 50. Entonces, eso es por poner un ejemplo y así es como constantemente se están registrando las operaciones contables. Ya dijimos lo que es una cuenta, ahora, qué es un movimiento y qué es un saldo. Se le llama movimientos a la suma de los cargos y los abonos. Y aquí es bien importante, reitero, si nosotros tenemos aquí en la cuenta de bancos, tenemos un movimiento, ¿qué conocemos como movimiento deudor? A la suma de los cargos de una cuenta. Aquí tenemos un movimiento deudor de 180,000 pesos. Reitero otra vez el ejemplo de la cuenta de bancos. Tenemos un ingreso de 100,000 pesos, otro de 30, otro de 50, lo que nos da 180,000 pesos. ¿Ok? Ese es el movimiento deudor. ¿Por qué? Porque es la suma de todos los cargos de esta cuenta de bancos. Reitero, es un ejemplo, puede ser deudores, puede ser acreedores, etc. Y luego tenemos un movimiento acreedor. Un movimiento acreedor es la suma de todos los abonos del lado derecho de la cuenta. Esa misma cuenta de bancos tuvo cargos por 180,000 pesos, pero tuvo abonos o créditos por 150,000 pesos. Si tuviéramos que sacar un saldo, la cuenta de bancos en este caso sería de 30,000 pesos. Si se fijan, yo les decía que las cuentas tienen que tener una naturaleza. ¿Por qué la cuenta de activo, en el caso específico de esta cuenta de bancos, por qué tiene un saldo deudor de 30,000? Porque 30,000 pesos es un derecho, es un bien que yo tengo. Si me quedara el saldo contrario a su naturaleza, es decir, que hubiera más créditos que cargos, algo estaría mal registrado o en lugar de representar un bien, representaría un pasivo, porque estamos
disminuyendo más el valor de nuestros activos en comparación con lo que deberíamos de registrar como cargos. ¿Ok? Es decir, no puedo traer un saldo negativo en bancos, lo puedo traer contablemente, pero no puedo traer un saldo deudor negativo, ni que un cliente lo traiga negativo o contrario, porque significa que en lugar de que el cliente me deba, yo le debo al cliente, entonces no sería un cliente, sería un proveedor. ¿Ok? Saldo es la diferencia que existe entre el deudor, el saldo deudor y el saldo acreedor. Y aquí está bien ejemplificado. Aquí tenemos un movimiento deudor de 200,000 pesos y tenemos un movimiento acreedor de 150,000. Nuestro saldo deudor es de 50,000 pesos. Todas las cuentas de activo, todas sin excepción, cuando se registren los saldos y que estos saldos son los por los que vemos en el balance general, en el estado de resultados, tienen que estar acorde a su naturaleza. En el caso de las cuentas de activo, a excepción, reitero, de las depreciaciones y amortizaciones, el saldo siempre debe de quedar de este lado. Y son cuentas de pasivo, el saldo debe de quedar de este lado porque su naturaleza es acreedora, es una obligación, es una deuda, es un compromiso. Existen dos tipos de saldo, el deudor y el acreedor, ya lo mencioné. Un saldo deudor, existe un saldo deudor cuando una cuenta tiene un saldo deudor cuando su movimiento deudor es mayor que el acreedor. Y aquí vemos este ejemplo, suponiendo que fueran cuentas de activo. Sí, siempre va a estar del lado deudor. ¿Por qué? Porque es un derecho, es un bien. Saldo acreedor, una cuenta tiene saldo acreedor cuando su movimiento acreedor es mayor que el deudor. Y aquí ponen otro ejemplo así muy sencillito. Y se fijan aquí, vamos a suponer que esta sea la cuenta de proveedores. Yo registré 180,000 pesos de deuda de mercancía que compré a crédito, pero dentro de ese mismo periodo le pagué 150,000 pesos. Al final, yo tengo un saldo acreedor de 30. ¿Qué significa? Que le pedí a crédito 180, pero le pagué 150 y que al final, cuando yo presento o elabore mi estado financiero, suponiendo que este ya sea el saldo final, perdón, esta cuenta de proveedores, reitero, por poner un ejemplo, este saldo es el que va a venir en el balance general en el pasivo circulante como el saldo que yo le debo a mi proveedor. ¿Ok? Eso también es para que ahí lo tengan en contexto. También puede ser que tengamos una cuenta saldada o una cuenta cerrada. Aquí está bien sencillo, una cuenta está saldada o cerrada cuando sus movimientos son iguales, tanto el deudor como el acreedor. No los quisiera confundir tanto, pero es importante que también lo tengan en contexto. Todas las cuentas de activo, pasivo y capital, inclusive las de resultados durante el periodo, siempre van a tener un saldo inicial. Por ejemplo, al día 31 de julio, mi saldo en la cuenta de bancos es de 100,000 pesos. Ese saldo inicial final es con el que voy a iniciar el 1 de agosto. Entonces, aquí va a tener un saldo de 100,000 pesos, 100,000 más 300 menos 300. En teoría, el saldo final aquí sería 100,000. ¿Por qué? Porque ya traigo un saldo inicial. Si el saldo inicial es cero, significa que el mes pasado la cuenta quedó saldada y en este mes los cargos y los abonos quedaron igual saldados. Cuando la cuenta está saldada o cerrada, pues obviamente no vamos a poner un cero en el estado financiero. ¿Qué quiere decir eso? Si por ejemplo al final del mes vamos a suponer que esta sea la cuenta de clientes y el saldo inicial era cero y le vendía crédito 300,000 pesos a mis clientes y dentro del mismo mes pagaron los 300,000 pesos, el saldo final es cero. Di a crédito 300, no traía saldo inicial, me pagaron los 300. ¿Qué significa? Que en el balance general no va a venir la cuenta de clientes en cero, simplemente no se presenta porque no trae un saldo que me represente un derecho. ¿Ok? Técnicamente, pues si todo nos lo pagaron en efectivo o en cheque o transferencia, este dinero, como estamos abonando a la cuenta de clientes, lo debimos de haber cargado o en la cuenta de cajas o en la cuenta de bancos, que es donde estamos obligados, sobre todo las personas morales, a realizar los depósitos por la cobranza que tengamos por la operación de la empresa. Si una empresa se dedica a la compra y venta de equipo de cómputo, emite sus facturas y se las pagan, pues está obligado a pagarla, a meterlas a la contabilidad. Si se las pagan en efectivo, pues bueno, lo metes a la caja y luego lo mandas a depositar, no lo vas a tener el dinero ahí. Si te pagan en transferencia, el dinero entra directamente a la cuenta de bancos. Entonces, obviamente, reitero, todo esto son ejemplos que se dan dentro de la contabilidad comercial y que obviamente a los contadores nos sirven para registrar de manera más puntual todas las operaciones. Esto que estoy comentando a lo mejor es un tema un poquito muy técnico, sin embargo sí considero que
debemos de tenerlo en la mira, sobre todo ustedes que son del área de informática, porque mucho del apoyo que necesitamos los contadores, sobre todo en la parte técnica, para estructurar los software, para ver cuál es ahora sí que la parte técnica del requerimiento técnico de la computadora que vaya a requerir el software. En la actualidad, yo creo que no quiero decir el 90, porque eso está mal, yo creo que prácticamente el 100% de las empresas, por más chicas que estén, ya no llevan a cabo sus registros contables de esta manera. Yo les mencionaba hace ratito que en el curso de contabilidad 2 vamos a ver algunos temas que nos van a dar un poquito más de luz de cómo ustedes como licenciados en informática administrativa utilizan esos libros contables ya en un sistema de registro electrónico. Imagínense, y siempre se los pongo como ejemplo, que empresas transnacionales o empresas que tengan un volumen alto de operaciones todavía llevar la contabilidad de manera manual, pues sería imposible eh, operativamente hablando. ¿Va? Hay que recordar que ahorita la información la tenemos que tener prácticamente en línea para poder tomar decisiones, para saber si tenemos que corregir algún precio en nuestras ventas, si tenemos que solicitar un crédito para ampliar comprar capital de trabajo, si necesitamos un crédito para solicitar un crédito para un terreno, ampliar una planta, suponiendo que seamos una empresa del ramo productivo, entendiendo también, y hay que recordarlo para que no se nos vaya el hilo de este curso, que este curso va muy enfocado a lo que es la contabilidad comercial. Cuando hablamos de contabilidad comercial hablamos de compra y venta de mercancía. Hay que entender que también los catálogos de cuentas, que es ahora sí que la forma en la que los contadores registramos o le damos una nomenclatura, una definición a las cuentas, una numerología, pues obviamente no va a ser el mismo de una contabilidad comercial que el de una contabilidad productiva, entendiendo que en una contabilidad productiva o una contabilidad que se dedica a producir bienes, pues existe un sinfín de operaciones un poquito más complejas como la transformación de materiales, la inclusión de mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, este capítulo ya para finiquitarlo, para cerrarlo, reitero, es un tema relativamente corto, pero no por menos importante. Es nada más para que nosotros conozcamos la definición de una cuenta. Las cuentas nos sirven para tener un orden, para registrar de manera correcta las operaciones que con el nombre de la cuenta estamos designando y clasificando las operaciones que intrínsecamente van con ella. Existen diferentes cuentas, cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de capital, que obviamente son cuentas de balance general. Existen cuentas de ingresos, costos y gastos, que son cuentas de estado de resultados y que obviamente forman parte del capital contable de la empresa, y que cada una de estas cuentas tienen interrelación entre cada una de ellas. Hay ocasiones en que hacemos asientos contables donde afectamos cuentas de balance y al mismo tiempo afectamos cuentas de resultados. Un ejemplo muy sencillo: si yo voy a vender ahorita una mercancía a crédito por 100 mil pesos masiva, por poner un ejemplo, esa mercancía, ¿qué registro contable debo de hacer? Vamos a suponer, son 100 mil pesos masivas, son 16 mil pesos de IVA, yo le cargo a clientes 116 mil pesos. ¿Por qué? Porque el cliente me debe 116 mil pesos. Le abono a la cuenta de ventas 100 mil pesos y le abono a la cuenta de IVA por pagar dentro del pasivo circulante 16 mil pesos. Si se fijan, el movimiento deudor, más bien dicho, se cumple la regla de la partida doble, que a todo cargo a todo abono le corresponde un importe por la misma cantidad. Aquí es un asiento compuesto porque es un cargo y dos abonos, y la suma como quiera me da los 116 mil pesos. Pero si se fijan, al momento de que afecto una cuenta de clientes, estoy afectando una cuenta de balance general en el activo circulante. En el momento que hago un registro a la cuenta de ventas, estoy haciendo un registro en el estado de resultados, que son mis ingresos, y al momento que le hago un abono de 16 mil pesos, estoy afectando una cuenta de balance, pero ahora el activo circulante por 16 mil pesos. Si yo emitiera un estado financiero con ese solo movimiento, yo tendría, suponiendo que, y obviamente tendríamos que cancelar el costo de ventas, pero eso ya lo vemos más adelante, ¿va? Eso no me quisiera ahorita meter en tantos tecnicismos. Y obviamente con esos saldos yo puedo elaborar mis estados financieros. Reitero, aquí estamos hablando solamente de un ejemplo. Obviamente en el mes, en el año, en el ejercicio fiscal, pues existen infinidad de operaciones que hacen que al final tengamos nuestros saldos con los que presentamos nuestros estados financieros básicos, que son el balance general de estado de resultados.
El movimiento deudor es la suma de todos los cargos que existen del lado izquierdo en una cuenta T o en un esquema de mayor. El movimiento acreedor es la suma de todos los créditos o abonos que están del lado derecho. Obviamente el movimiento deudor es una cuenta, tiene un movimiento deudor o un saldo deudor, más bien dicho un saldo deudor, cuando el saldo está, cuando todo el movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor. Obviamente, aquí ya se los comenté, las cuentas que tienen, deben de tener un movimiento deudor son las cuentas de activo, las cuentas de gastos y las cuentas de costos. Eso también es muy importante, que aunque no son de balance, también son de naturaleza deudora. Todas las cuentas, todas las cuentas que tienen el movimiento, cuando una cuenta tiene movimiento acreedor, más bien dicho, cuando el movimiento acreedor es mayor que el deudor, y aquí las cuentas que deben de tener un saldo acreedor son las cuentas de capital, pero ya el capital contable como tal, sea pérdida o sea utilidad, debe tener un movimiento acreedor, porque el capital social también es de movimiento acreedor. Las cuentas de ingresos, las cuentas de otros ingresos deben de ser de movimiento acreedor. ¿Ok? Y una cuenta está saldada cuando la suma del movimiento deudor es igual a la suma del movimiento acreedor. Obviamente esto aplica para cuentas de resultados y para cuentas de balance. Generalmente no que las utilicemos, sino que los saldos del balance siempre generalmente traen más movimiento o traen saldos. También las de resultados, pero hay que recordar que cuando se cierra un ejercicio contable, un ejercicio fiscal por un año calendario, las cuentas del estado de resultados se cierran el 31 de diciembre y se determina una utilidad o una pérdida del ejercicio que va al capital contable. Y las cuentas, por ejemplo, si cerramos el 31 de diciembre y tengo un saldo en bancos, es con el mismo saldo que voy a iniciar el 1 de enero. Esos saldos son iguales. Eso lo vamos a ver en el curso de contabilidad 2 cuando veamos la primera práctica de contabilidad y los cierres anuales de operaciones. Pero las cuentas de estado de resultados inician en ceros. ¿Por qué? Porque ya se determinó una utilidad, una pérdida por el ejercicio que terminamos, y lo que vendimos, lo que nos costó y el gasto ya se fueron la utilidad o la pérdida de ese ejercicio. A partir del 1 de enero, cuando ya veamos ese ejemplo de cómo se cierra contablemente un ejercicio, ahora sí las cuentas de ingresos vuelven a empezar en cero, porque hay que recordar que nosotros pagamos impuestos en base a la utilidad de una empresa. Aquí estamos viendo únicamente la utilidad contable, pero ya en términos fiscales tenemos que tomar la utilidad fiscal, que eso ya son otros efectos que ahorita no vamos a mencionar. Y pues obviamente si tenemos una pérdida, pues no vamos a poder generar impuestos, ¿ok? Eso es respecto a este tema, que es la cuenta, movimientos y saldos. Y con eso pues prácticamente terminaríamos este capítulo. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario de este tema, sino para dar por terminada la sesión. Por favor, con toda confianza. No, todo está bien. Gracias. Todo bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Gracias, Dora, muy amable. ¿No? Bueno, si ya no hay dudas, comentarios, les agradezco mucho a los alumnos que se conectaron el día de hoy. Como siempre, esta clase va a quedar grabada. Un ratito más se procesa el video para que esté cargada ahí en la plataforma en unos instantes más. Les encargo mucho su tarea. Hay que recordar que tenemos hasta el próximo domingo para poderla elaborar. Ya no hay nada pendiente de evaluar de esta materia hasta el día de hoy. Y nos veríamos la próxima semana, que es el lunes 22 de julio, donde vamos a continuar con el capítulo número 11, que es la semana número 10, donde vamos a ver registro de operaciones. Vamos a ver algunos ejemplos y recordándoles que nuevamente que la próxima semana inicia el trabajo de regularización y videos de puntos extras, mismos que ya mencionamos al principio. Y del 29 de julio al 4 de agosto ya tendríamos prácticamente nuestra última sesión de aprendizaje, donde veríamos el capítulo 12 y capítulo 14. Todavía no está disponibles los bloques, pero la semana 12 vamos a tener, que es del 5 al 11 de agosto, una sesión de repaso y el cierre de curso, que es donde vamos a ver qué capítulos son los que van a venir en el examen final, que son prácticamente los que hemos visto en esta segunda parte del curso, y ya posteriormente del 12 al 18 de agosto será nuestro examen final, y del 19 de agosto al 22 de agosto el examen extraordinario para aquellos alumnos que no hayan acreditado la materia en la primera oportunidad. Sin embargo, todavía tenemos por ahí un mes en el que vamos a estar prácticamente todavía dando sesiones, que es hasta el día
número es hasta el día 4 de agosto. Son prácticamente 3 semanas, ¿ok? Si ya no hay ningún comentario, les agradezco nuevamente su participación y nos veríamos la próxima semana para ver el capítulo número 11, registro de operaciones. Que estén muy bien y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias, saludos. Buenas noches.